Proyecto Halcón, escrito por Richard Cartagena. Prólogo. La guerra siempre evoluciona. Esta vez lo hizo en silencio. Dan no era un soldado, ni siquiera había sostenido un arma real en sus manos. Pero en su mundo, en ese santuario iluminado por pantallas y cubierto de cables, él era letal. El zumbido de su PC llenaba la habitación oscura, acompañado por las voces apagadas de sus auriculares. En las calles de Tel Aviv, la noche caía con su manto pesado de incertidumbre, pero para Dan solo existía la misión, simulaciones, mapas, estrategia, eliminación. Lo había probado todo, desde shooters en primera persona hasta complejos simuladores tácticos. Nada lo sorprendía ya, hasta que llegó ese paquete. Sin remitente, sin marca, solo un pequeño USB negro y un mensaje en hebreo antiguo. Proyecto Halcón. La guerra no necesita fronteras. Dan pensó que era una broma, un virus tal vez, pero su curiosidad y su reputación como el mejor jugador bélico del país no le permitieron ignorarlo. Instaló el programa. La pantalla parpadeó. Un logo apareció. Simple, blanco sobre negro. Nivel 1. El despertar. Los gráficos eran distintos. No era un juego cualquiera. Las texturas, los rostros, los movimientos, todo parecía demasiado real. Y las misiones: Israel, Siria, Líbano, Gaza. No se trataba de capturar banderas o solo acumular skins de lujo. Aquí se planeaban incursiones, se neutralizaban objetivos, se infiltraban bases. Al principio lo deslumbró la tecnología. Luego comenzó la incomodidad. Demasiado real, demasiado preciso. Afuera las noticias hablaban de tranquilidad relativa. Nadie mencionaba batallas, nadie sabía nada. Pero esa noche, frente a la pantalla, Dan presintió lo inevitable. Esta no era una simulación cualquiera. Era algo más, algo mucho más oscuro. Capítulo 1. Inicio de sesión. Dan ajustó el micrófono, los auriculares y la silla ergonómica como si se tratara de un ritual sagrado. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro, recortando las facciones marcadas por años de noches sin dormir, cafés instantáneos y obsesión digital. El programa ya estaba instalado. El icono en su escritorio, una simple letra hebrea flotando sobre fondo negro, sin nombre, sin empresa desarrolladora, sin ninguna pista. Movió el mouse, hizo clic. La pantalla se fundió a negro. Durante unos segundos, solo el zumbido de su torre y su propia respiración rompían el silencio. Luego, un destello blanco, una animación simple, un mapa del Medio Oriente emergía en 3D, girando lentamente. Una voz femenina, artificial, comenzó a hablar en hebreo perfecto. Bienvenido al Proyecto Halcón. Seguridad, estrategia y precisión redefinidas. Dan frunció el ceño. No sonaba como un simple juego, más bien como la introducción de un software militar. Pero los detalles eran impecables. Las ciudades, los caminos, las fronteras. Todo en tiempo real. Todo increíblemente exacto. En la esquina de la pantalla apareció su misión inicial. Operación Arena Sombra. Objetivo: interceptar convoy enemigo en las afueras de Gaza. Unidad asignada: dron de reconocimiento Raziel 4. Escuadrón terrestre flexible Suriel 9. Flexibles, murmuró Dan, intrigado. Seleccionó el equipo. Las cámaras cambiaron. El Raziel 4 sobrevoló la zona.
transmitiendo imágenes tan nítidas que parecía una filmación real. Incluso la arena levantada por el viento y los pequeños reflejos metálicos en los cascos parecían demasiado perfectos. Los soldados, al principio, se movían como NPCs, pero sus movimientos, la forma en que giraban la cabeza, cómo ajustaban el equipo, cómo se comunicaban, no era normal. Dan frunció el ceño. O la inteligencia artificial estaba a años luz de lo que conocía, o aquello no era simulado. ¿Qué carajos es esto?, susurró mientras dirigía el escuadrón. Completó la misión con facilidad. La precisión del control, la respuesta de los Zuriel 9, el realismo de las explosiones, todo era una obra de arte. Al terminar, la pantalla se fundió en negro nuevamente. Una notificación apareció. Jugador clasificado. Nivel beta. Acceso parcial autorizado. Dan respiró hondo. Era solo el principio. Minutos después, revisó foros, redes, chats. Nada. Nadie hablaba del proyecto Halcón. Solo él. Solo su equipo. Solo en ese misterioso acceso anticipado. Cerró los ojos un momento. El zumbido de su PC seguía ahí, como un susurro inquietante. Algo no cuadraba, y pronto lo descubriría. Capítulo 2. Conexión global. A la mañana siguiente, Dan despertó con la cabeza revuelta y los ojos ardiendo. Apenas había dormido 3 horas, pero la experiencia de la noche anterior lo mantenía inquieto. El proyecto Halcón seguía instalado en su computadora, esperando. Lo primero que hizo fue buscar redes sociales, foros clandestinos, páginas deep web. Nada. Nadie mencionaba el juego. Ninguna noticia, ningún rumor. Era como si no existiera. Hasta que recibió el mensaje. Un privado en su bandeja de correo de falconopsystem@securimail.net. Asunto: actualización. Jugadores seleccionados activos. Cuerpo del mensaje: felicidades. Has sido elegido para la fase beta internacional. Únete al canal privado y forma parte de la élite. Un enlace. Una invitación cifrada a un servidor exclusivo. Dan dudó por un instante, pero su instinto gamer y su curiosidad le ganaron. Ingresó. La sala virtual era minimalista, casi militar. Apenas un listado de nombres y avatares. Nada de fotos, nada de datos reales, solo se veían los alias. Shadow piso Wolf, Killzone 23, Valkyria 1, Ghost piso 7, Nemesis piso 89, Dan. Un chat encriptado parpadeaba en la pantalla. Shadow piso Wolf. ¿También recibiste el paquete? Esto no es un simple juego. Lo sabes, ¿verdad? Dan se acomodó en su silla. Sus dedos flotaron sobre el teclado. Dan, lo sé. Es demasiado real. Demasiado perfecto. Otros empezaron a escribir. Había alemanes, estadounidenses, brasileños, israelíes, todos con el mismo perfil. Jugadores expertos, veteranos de simuladores bélicos, estrategas digitales. Todos habían recibido el misterioso USB. Todos estaban dentro. Los primeros días fueron como una droga. Misiones cada vez más complejas, coordinación en tiempo real, batallas nocturnas sobre territorios enemigos, pero siempre la misma sensación incómoda. Las imágenes, los movimientos, los entornos. Y entonces llegaron los primeros rumores. Videos filtrados de explosiones reales en Siria. Operaciones encubiertas en Gaza que coincidían con las misiones que jugaban.
Pero las noticias oficiales, silencio absoluto. Los gobiernos no decían nada. Dan tragó saliva. Algo no cuadraba. Y aunque todos fingían que era solo un juego, la incomodidad crecía. Solo era cuestión de tiempo antes que alguien lo viera. Antes de que la pantalla fallara. Antes de que la verdad se filtrara entre los píxeles. Capítulo 3. Demasiado perfecto. La rutina de Dan se volvió simple. Dormir poco, comer mal, jugar horas interminables al Proyecto Halcón. Pero no se quejaba. Aquello era más que un juego. Era un desafío mental. Las misiones se volvieron cada vez más complejas. Planificación de asaltos en ciudades densas, sabotajes a infraestructuras, infiltraciones quirúrgicas en bases subterráneas. Los gráficos irreales, no por lo falsos, sino por lo opuestos. Cada textura de las paredes, el desgaste en los uniformes, el calor distorsionando el aire en el desierto. Todo tenía una fidelidad escalofriante. Incluso el comportamiento de los enemigos. No parecían NPCs, no seguían patrones predecibles. A veces, uno miraba directamente a la cámara del Raziel 4 y se apartaba, como si supiera que lo estaban observando. Valkyria One, en el chat privado, lo había notado también. ¿Has visto los ojos?, le escribió una noche. Los enemigos parecen reales. Reales de verdad. Dan no respondió al instante. Se había preguntado lo mismo. Había jugado cientos de títulos bélicos. Call of Duty, Arma 3, Escape from Tarkov. Conocía las limitaciones de la IA, los bugs, las rutinas programadas. Pero esto, los movimientos, las reacciones, los errores humanos que no se podían programar, todo eso lo inquietaba. En el servidor privado los comentarios se multiplicaban. Ghost Piso 7 hablaba de filtraciones de audio. Shadow Piso Wolf juraba haber visto patrones idénticos a misiones reales del ejército israelí. Nemesis Piso 89 estaba convencido de que aquello era un simulador militar, no un simple videojuego. Los rumores crecían, pero no había pruebas. Todo parecía un delirio colectivo, alimentado por la obsesión y el realismo enfermizo del juego. Sin embargo, Dan no podía ignorar la incomodidad que crecía en su estómago cada vez que iniciaba sesión. Y luego estaba el detalle más extraño de todos. Nunca había visto al avatar de su propio personaje. Los gráficos eran perfectos, los enemigos se veían reales, los escenarios impecables, pero su propio cuerpo siempre estaba en la vista del dron Raziel 4, en cámara táctica, o con los Zuriel 9 en primera línea. Nunca un reflejo, nunca una sombra propia, nunca un HUD tradicional. Como si él no fuera un jugador dentro del juego, sino un operador controlando algo real. Dan apagó la PC esa noche más temprano de lo habitual. Algo no estaba bien, y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de comprobarlo. Capítulo 4. La falla. Dan estaba sentado en la pequeña cocina de su apartamento, con el celular en la mano y la cabeza todavía aturdida. El café frío sobre la mesa. La ciudad sonaba lejana, amortiguada tras los ventanales cerrados. El mensaje lo había sorprendido apenas despertó. Un perfil desconocido en Instagram, sin foto de perfil, sin publicaciones, solo un mensaje directo. Sé lo que estás jugando, necesitamos hablar, urgente. Al principio pensó que era un troll, pero el segundo mensaje lo congeló. Vi el hangar, vi las armas, esto no es un juego. Dan dudó un par de minutos, recorrió el perfil, 0 publicaciones,
ningún amigo, cuenta recién creada. Aún así, respondió: Dan, ¿quién eres? La respuesta fue casi inmediata. Me llaman Ghost Piso 7. Soy del servidor privado. Anoche algo pasó. Quiero contarte, pero no por el chat del juego. No hay. Dan sintió cómo se le erizaba la piel. Ghost Piso 7, uno de los jugadores veteranos, había intercambiado mensajes en el canal cifrado, pero nunca habían hablado fuera. Aceptó. Coordinó una llamada por Telegram con cifrado extremo. Cuando la voz llegó al otro lado, sonaba tensa, casi paranoica. Era un hombre joven, pero su acento alemán y su respiración nerviosa lo delataban. «Dan, ¿estás solo?», preguntó susurrando. «Sí, ¿qué carajos viste anoche?», respondió él, directo. Un silencio breve, como si Ghost Piso 7 se asegurara de que nadie lo escuchaba. Luego habló. «Estaba jugando Infiltración en Ramallah. Todo normal, hasta que mi PC se congeló. Por unos segundos. La imagen se distorsionó, pantalla verde, como un mal renderizado. Pensé que era un bug gráfico». Dan frunció el ceño. «¿Y? No era un bug. Se cayó la imagen del juego. Vi lo que había detrás. El maldito hangar, Dan. Gigante, con paredes cubiertas de telas verdes, pantallas enormes, equipos y los Zuriel 9 y los Raziel 4. Como los que manejamos en el juego, pero reales. De metal y polímeros. Armados». Dan se quedó mudo. Su mente procesaba las palabras, pero algo dentro de él se resistía a creer. ¿Estás seguro? Podría ser un error gráfico, un fondo sin cargar. «No, amigo. Vi a dos tipos de carne y hueso caminando frente a los robots. Un hangar real. No era una simulación, lo vi. Y justo cuando lo procesaba, se volvió a cargar el juego. Todo como si nada». Dan tragó saliva. La voz de Ghost Piso 7 temblaba, pero no parecía un invento. Además, sus propios temores, los movimientos casi humanos de los enemigos, la ausencia de su propio avatar. Todo empezaba a encajar en un rompecabezas oscuro. «Escucha, Dan», continuó el otro. «Esto no es un simple experimento. Están usando esto para algo real. ¿Lo entiendes? Nosotros no estamos jugando. Estamos operando». Dan se frotó la cara, sintiendo cómo la adrenalina le subía por el cuerpo. Había algo muy, muy mal en todo esto. «¿Y qué propones?», preguntó finalmente. «Investigar, pero fuera del juego. No podemos confiar en lo que vemos ahí dentro. Si lo que sospecho es cierto, estamos colaborando sin saberlo. Y si se enteran de que dudamos, tal vez nos desaparezcan como otros». Dan recordó a Nemesis Piso 89, que llevaba días sin conectarse, a Valkyria One, que dejó mensajes crípticos y luego silencio absoluto. El miedo se instaló en su estómago. «Está bien», dijo tras un largo respiro. «Investiguemos, pero con cuidado». La llamada terminó, y en el aire quedó flotando la sensación de que todo estaba por cambiar. Capítulo 5. La censura invisible. La paranoia es como un virus. Se infiltra sin que lo notes, y cuando te das cuenta, ya lo ha contaminado todo. Dan lo entendió esa noche, frente a su computador, con la pantalla en negro y el buscador abierto. Decidió empezar por lo más simple: noticias. Buscó conflicto en Israel, operaciones militares, incursiones recientes. Todo lo que aparecía eran titulares vacíos: tregua frágil en la frontera, esfuerzos diplomáticos en curso, los gobiernos niegan escaramuzas. Mentira, lo sabía, lo sentía. Las misiones del Proyecto Halcón no eran simples simulaciones. Los escenarios coincidían demasiado bien con ubicaciones reales.
los detalles, los mapas, las estructuras. Todo tenía una precisión imposible de inventar. Dan fue más allá. Accedió a foros ocultos, canales de la Deep Web, espacios donde las noticias filtradas a veces sobrevivían. Ahí encontró las primeras grietas. Videos mal grabados de celulares temblorosos, mostrando explosiones en zonas supuestamente pacíficas. Fotografías borrosas de drones y figuras amorfas metálicas, demasiado parecidos a los Raziel 4 y los Uriel 9 que él controlaba en el juego. Testimonios de pobladores hablando de soldados que no sangran y máquinas de guerra sin rostro. Y luego la censura. Cada enlace, cada video desaparecía en cuestión de minutos. Los foros eran cerrados, los perfiles eliminados, las cuentas de quienes hablaban demasiado inactivas de la noche a la mañana. Dan sintió como la presión en el pecho aumentaba. Todo encajaba. Los gobiernos estaban detrás de esto. El proyecto Halcón no era un simple juego de guerra, era un sistema de entrenamiento, una trampa cuidadosamente diseñada para reclutar, preparar y finalmente utilizar a los jugadores como operadores sin su conocimiento. Cerró los foros y se recostó en la silla, mirando al techo. Su mente volvía una y otra vez al hangar que Ghost Piso 7 mencionó. Paredes verdes, los Suriel 9 reales, pantallas gigantes, todo cubierto por la ilusión digital que los jugadores veían, todo controlado, todo oculto. Dan sabía que no podía quedarse quieto. La investigación apenas comenzaba, y aunque no lo admitía del todo, en el fondo empezaba a tener miedo. Capítulo 6. La fractura. La habitación estaba en penumbras. Solo el resplandor azul del monitor iluminaba el rostro de Dan. El juego instalado. El icono flotando como una amenaza silenciosa en la pantalla. Movió el mouse. Su dedo tembló levemente antes de hacer clic. Proyecto Halcón. La carga fue rápida. El logo minimalista apareció, seguido del mapa del Medio Oriente, girando sobre fondo negro. Todo igual, todo perfectamente igual. Pero esta vez, Dan no estaba ahí para jugar. Estaba cazando errores, buscando grietas en la fachada. Seleccionó una misión rutinaria: reconocimiento aéreo sobre la frontera sur de Israel. Antes se habría enfocado en cumplir objetivos, optimizar rutas, acumular puntos. Ahora su atención estaba puesta en los detalles invisibles, los bordes del mapa, los reflejos extraños, las texturas que no encajaran. La partida comenzó. El Raziel 4 sobrevolando la zona desértica, viento, arena, carreteras solitarias. Los soldados virtuales, o lo que él ya dudaba que fueran simples avatares, patrullando en silencio. Dan recorrió el perímetro virtual con paciencia, giró la cámara, acercó el zoom a los bordes. Nada, todo estaba diseñado con precisión enfermiza. Las dunas, los cables, los postes eléctricos, ni una grieta, ni un píxel fuera de lugar. Terminó la misión sin incidentes. Éxito, progreso, todo perfecto, todo controlado. Entonces llegó el momento clave. La pantalla parpadeó y lo transportó a la supuesta sala de jugadores, ese hangar digital donde los avatares se alineaban, revisaban equipo y esperaban su próxima misión. Un espacio creado para reforzar la inmersión. Una ilusión, pero no esta vez. Dan no tocó nada. Dejó que el entorno cargara por completo, y justo cuando iba a abrir el menú de opciones para guardar su sesión, ocurrió un destello, un fallo mínimo, casi imperceptible. Las texturas digitales se derrumbaron por una fracción de segundo. Lo que apareció detrás no era código,
No era un fondo blanco, no era un glitch gráfico, era un hangar real, gigante, industrial, paredes cubiertas de lonas verdes, luces de neón blanco, filas de los Suriel 9 inmóviles brillando bajo la iluminación fría, hombres caminando entre ellos, técnicos, soldados, todo real. Luego, tan rápido como apareció, desapareció. La sala digital volvió a su estado perfecto. Los otros avatares seguían ahí, como si nada. El sistema, sólido y limpio otra vez. Dan se quedó inmóvil, las manos sobre el teclado, sin moverse. Su corazón martillaba en el pecho. Había sido un fallo técnico, un error de renderizado, pero lo que había detrás no era programación, era el mundo real. Sus dedos temblaron al abrir el chat cifrado. Solo un mensaje a Ghost Piso 7. Dan. Lo vi. No esperó respuesta. Cerró el juego. Su reflejo pálido y sudoroso le devolvió la mirada desde el monitor apagado. El juego había terminado, pero la verdadera partida apenas comenzaba. Capítulo 7. Aliados en la sombra. La llamada no tardó ni 10 minutos en concretarse. Dan envió el mensaje. Lo vi. Y la respuesta de Ghost Piso 7 fue casi instantánea. Llamada ahora. Canal seguro. No uses el chat del juego. Dan activó su VPN. Cifró la conexión y marcó. El rostro de Ghost Piso 7 aparecía en la pantalla. Joven, pero desgastado. Con barba mal recortada y ojeras profundas. El fondo, una habitación oscura, que bien podría ser un refugio o un apartamento cualquiera en algún rincón de Alemania. ¿Viste el hangar, verdad?, preguntó Ghost Piso 7, sin rodeos. Apenas se conectaron. Dan asintió, todavía con el estómago encogido. Sí, antes de guardar la partida. Duró apenas un segundo, pero suficiente. No era un glitch, era real. Ghost Piso 7 se inclinó hacia la cámara, su expresión cargada de tensión. Te lo dije, lo que controlamos no es un juego, es un maldito sistema militar encubierto. Nos están usando, Dan, a ti, a mí, a todos los que estamos en ese servidor privado. Dan respiró hondo. Las piezas empezaban a encajar, pero la imagen completa seguía incompleta, borrosa, inquietante. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué reclutar gamers? Ghost Piso 7 se acomodó en su silla. ¿Sabes cuánto costaría entrenar soldados reales para manejar esa tecnología? Años, costoso, políticamente arriesgado. En cambio, nosotros ya tenemos los reflejos, la mentalidad táctica, la adicción al riesgo. Solo necesitamos creer que estamos jugando y lo peor es, ni siquiera nos lo dicen. Dan entrecerró los ojos. Los gobiernos lo permiten. Ghost Piso 7 rió, sin humor. No lo permiten, lo están financiando. Esto no lo está haciendo una empresa privada. Tiene sello estatal, militar y probablemente multinacional. Israel, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, quién sabe cuántos estén metidos. El silencio se apoderó de la llamada por unos segundos. Ambos lo sabían. Estaban en territorio peligroso. Dan fue el primero en romper el silencio. Necesitamos pruebas. No podemos solo hablar de esto en foros anónimos. Si queremos hacer algo, tenemos que tener evidencia sólida. Ghost Piso 7 asintió lentamente. Correcto. Pero es difícil. El sistema está blindado. Incluso cuando vi el hangar, no pude grabarlo. El juego sobrescribe, borra, se protege solo. Hizo una pausa. Pero tal vez haya una grieta en el sistema, un exploit. Dan miró intrigado. ¿Qué propones? Ghost Piso 7 sonrió levemente.
Tengo contactos. Gente en foros underground, en la Deep Web, hackers. Si conseguimos acceso al código del juego, o si logramos replicar el fallo, podríamos forzar la exposición, capturar una imagen real, filtrar la información. Bajó la voz. Pero no será fácil. Si esto es tan grande como creo, no nos van a dejar hacerlo tranquilos. Dan asintió, sintiendo cómo la adrenalina le subía al cuerpo. Entonces, hagámoslo. Cuanto más sabemos, más peligroso se vuelve. Pero quedarnos callados sería ser cómplices. Ghost Piso 7 asintió en silencio. El juego seguía abierto para miles de jugadores, todos creyendo que solo estaban en una simulación, pero Dan y Ghost Piso 7 sabían la verdad y estaban listos para cruzar la línea. Capítulo 8. El contacto. La ventana de chat encriptado parpadeaba en la pantalla de Dan. El mensaje de Ghost Piso 7 era claro. Conozco a alguien. Solo lo llaman K0R3. Si alguien puede meterse en ese sistema, es ella. Dan apenas dudó. Lo que había visto, el hangar, las paredes verdes, los robots, era suficiente para aceptar cualquier riesgo. El contacto se dio esa misma noche. Ghost Piso 7 envió un enlace, un acceso efímero a un servidor en la Deep Web, Red Onion, capa 17. Un espacio virtual oscuro, minimalista, donde los nombres reales no existían y las transacciones de información se pagaban con criptomonedas o favores. Dan ingresó. La sala de chat estaba vacía, solo por 2 usuarios conectados. Ghost Piso 7, K0R3. La conversación inició seca, directa. K0R3. Ghost dice que tienes un problema interesante. Dan escribió con rapidez. Dan. Más que interesante. Necesito ayuda para exponer un sistema militar encubierto. Proyecto Halcón no es un simple juego. Un silencio breve. Luego, la respuesta. K0R3. Los rumores son ciertos entonces. Dan arqueó una ceja frente a la pantalla. Dan. ¿Ya sabías algo? K0R3. Solo fragmentos. Gente desaparecida. Foros cerrados. Un sistema que borra su propio rastro. Nada sólido. Hasta ahora. La pantalla parpadeó. Una solicitud de llamada apareció. Dan aceptó. La voz que escuchó al otro lado era femenina. Joven pero fría. Carente de emoción. Había lidiado con gente así antes. Hackers. Técnicos. Gente que vive en las grietas del sistema. Sin empatía. Sin confianza. Solo hechos. Quiero los detalles, dijo ella, sin preámbulos. Si voy a arriesgarme, quiero saber qué tan sucio es esto. Dan relató todo, lo que vio, lo que Ghost Piso 7 descubrió antes, los fallos, el hangar, los soldados reales caminando entre los Sur y el 9. No omitió nada. K0R3 no lo interrumpió, solo al final soltó un leve suspiro. Suena jodidamente grande, dijo al fin. Si tienes razón, esto no es solo un sistema de entrenamiento. Es un programa de reclutamiento y control global. Los gobiernos llevan años buscando formas de operar sin ensuciarse las manos. Los jugadores ni siquiera saben que están matando gente real. Dan asintió, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Puedes entrar al sistema? ¿Exponerlo? Hubo una pausa. Difícil. El código está cifrado a niveles que no se ven en juegos comerciales. Pero todo software tiene grietas. Si consigo acceder a los servidores internos, puedo extraer los datos. Tal vez interceptar las transmisiones reales.
Hizo otra pausa. Pero necesitaré algo más. Pruebas. Un punto de entrada. Y eso lo puedes conseguir desde dentro. Jugando. Provocando fallos. Dan se recostó en la silla, respirando hondo. El juego lo atrapaba. Y ahora, incluso sabiendo la verdad, tendría que sumergirse más profundo. Lo haré, respondió al fin. Te conseguiré esa grieta. La llamada terminó. La alianza estaba sellada. El juego seguía corriendo. La guerra recién empezaba. Capítulo 9. K0R3. Su verdadero nombre era un misterio. Para todos en la red solo era K0R3, un alias que había flotado durante años en foros clandestinos, filtraciones de documentos militares y ataques a corporaciones de defensa. K0R3 no buscaba fama. Su mundo era el del código, los firewalls y los sistemas vulnerables. A diferencia de los ciberactivistas idealistas o los hackers adolescentes en busca de notoriedad, ella operaba en las sombras por una sola razón: venganza. Había crecido en Tel Aviv, hija de un técnico militar que trabajaba en proyectos clasificados. Cuando era apenas un adolescente, su padre desapareció, sin explicación oficial. Confidencial, dijeron. Nacionalidad comprometida, agregaron. Nunca hubo funeral, nunca una tumba, solo silencio. Y con el tiempo, la certeza amarga de que su padre no se había ido, lo habían hecho desaparecer. Desde entonces, K0R3 se dedicó a aprender lo que otros temían: redes militares, vulnerabilidades gubernamentales, los secretos que flotan bajo la superficie de Internet. Su reputación creció en los círculos ocultos, ataques quirúrgicos a bases de datos, filtraciones de operaciones encubiertas, sabotajes digitales que nunca aparecían en los noticieros, pero que hacían temblar a los burócratas en sus oficinas seguras. Ahora, frente al proyecto Halcón, K0R3 sentía algo más que simple curiosidad. Era personal, era su mundo. ¿Y si esos gobiernos estaban utilizando el juego para manipular, reclutar y matar a civiles sin su conocimiento? Ella iba a exponerlos, fuera cual fuera el costo. La pantalla de Dan seguía encendida. El icono del proyecto Halcón flotaba en el escritorio, tan inocente como siempre, pero ahora lo entendía mejor. Ya no era solo un juego, era una puerta de entrada a algo mucho más oscuro. K0R3 había sido clara: provoca un fallo, consigue la grieta, graba lo que puedas. Su voz seguía resonando en su cabeza. Es la única forma de entrar sin levantar sospechas. Dan respiró hondo. Sus dedos temblaron levemente al acercarse al mouse. Esta vez no se trataba de puntajes ni de simulaciones. Era su entrada al corazón del engaño. Hizo clic. El juego comenzó a cargar. La guerra, ahora, era real. Capítulo 10. Forzando la grieta. El logo del proyecto Halcón giraba levemente en la pantalla. Dan se apoyó en el respaldo de la silla, respiró profundo y dejó que las líneas de código y los consejos de K0R3 se repitieran mentalmente como un mantra. El sistema es sólido, pero toda máquina comete errores. Busca los bordes, las transiciones, los puntos ciegos. El juego cargó. El mapa del Medio Oriente se desplegó, mostrando las zonas de combate, las misiones pendientes, los rangos de los jugadores. Pero Dan no estaba ahí para acumular puntos, estaba ahí para romper algo. Seleccionó otra misión rutinaria, inofensiva a los ojos de los administradores. Reconocimiento costero, cerca de Ashkelon. Corto, sin riesgo,
perfecto para observar los límites del sistema. La partida comenzó. El Raziel 4 flotaba sobre el mar. Las olas golpeaban las rocas con un realismo que en otro momento lo habría impresionado. Ahora solo buscaba fallas. Suma al horizonte. Giro de cámara al límite del mapa. Buscó texturas mal cargadas, sombras imposibles, inconsistencias. Nada. Todo estaba perfectamente programado. Dan recordó las instrucciones de K0R3. Los puntos débiles no están en la misión, están en las transiciones. Antes de entrar, antes de salir, ahí el sistema es vulnerable. Terminó la misión rápido, sin complicarse. Los datos se guardaron. El sistema lo devolvió a la sala de jugadores, ese hangar digital donde los avatares intercambiaban miradas vacías y las estadísticas flotaban sobre sus cabezas. Dan no tocó nada, dejó que el sistema hiciera lo suyo, y justo antes de abrir el menú de guardado, presionó las teclas indicadas por K0R3, una secuencia que, teóricamente, saturaría el motor gráfico por una milésima de segundo, un truco que en otros juegos causaba simples glitches. Aquí, si funcionaba, revelaría lo que estaba oculto. El entorno parpadeó. Un destello. Un error. Por un segundo, la sala se desvaneció. Y detrás, de nuevo aparecía la verdad. El hangar real. Las paredes cubiertas de lonas verdes. Los técnicos, los Uriel 9 alineados, esperando ser enviados al combate. Pero esta vez no fue solo un instante. Duró casi 3 segundos. Suficiente para que Dan presionara la tecla de captura. Suficiente para grabar. El sistema se restableció de inmediato. La sala digital volvió a cargar. Pero Dan ya tenía lo que necesitaba. Salió del juego casi sin respirar. Abrió el canal seguro con K0R3. Le envió el archivo adjunto. Dan, lo tengo. Tienes la grieta. K0R3 respondió segundos después. Bien, a partir de ahora, las cosas se van a poner feas. Dan se recostó en la silla, el sudor frío bajando por su cuello. Sabía que tenía razón. A partir de ahora, no había vuelta atrás. Capítulo 11. Advertencia. El archivo estaba sobre la mesa, o al menos su equivalente digital. Dan y K0R3 revisaban, línea por línea, cada fragmento de imagen, cada dato capturado durante el fallo forzado. La evidencia era clara. Detrás del juego existía un hangar real, con robots listos para la guerra, técnicos trabajando y estructuras que no pertenecían a ningún entorno digital. Con esto puedo crear un acceso, dijo K0R3, sus dedos volando sobre el teclado, las líneas de código reflejadas en sus gafas oscuras. No completo, claro, pero lo suficiente para empezar a interceptar paquetes de datos, buscar transmisiones internas, rastrear la infraestructura. Dan asintió, apoyando los codos en la mesa, la mente dando vueltas sin parar. ¿Crees que podamos extraer algo que los vincule directamente con los gobiernos? Documentos, ubicaciones, algo que no puedan negar. K0R3 soltó una pequeña risa, sin humor. ¿Creer? No, pero lo voy a intentar. Si conseguimos acceso a los servidores físicos, quizá podamos cruzar esa línea. Aunque... Hizo una pausa, sus ojos clavados en la pantalla. Tenemos que ser rápidos. Esto ya no es un simple hackeo. Si realmente están usando esto para operaciones militares encubiertas, no nos van a dejar jugar mucho más. Dan estaba por responder cuando la notificación parpadeó en la esquina de la pantalla.
Ghost Piso 7 ha ingresado al canal. El corazón de Dan se aceleró. El avatar de Ghost Piso 7 apareció en la sala de conversación cifrada, pero su expresión era distinta, tenso, agitado. El fondo detrás de él ya no era la habitación tranquila de siempre. Estaba en movimiento, dentro de lo que parecía ser un vehículo. ¿Ghost? Dan empezó, pero Ghost Piso 7 lo interrumpió de inmediato. No hay tiempo. Me rastrearon. No por la red. Aquí, en mi edificio. Su voz era rápida, entrecortada, pero el ruido del motor. El gobierno israelí ya lo sabe. Saben que estamos escarbando. Dan sintió un nudo en el estómago. K0R3 se inclinó hacia la cámara, su rostro completamente serio. ¿Estás seguro? 100%. Me siguieron 2 tipos, oficiales. Me dio tiempo de salir, pero no por mucho. Debo irme. Alemania ya no es seguro. La pantalla tembló un segundo. Ghost Piso 7 desvió la mirada, observando por la ventanilla. Dan, K0R3, si van a hacer algo, háganlo ya. Si desaparezco, ustedes terminan esto. ¿Me oyeron? Dan tragó saliva, apretando los puños. Lo haremos. La conexión se cortó. Solo quedó el zumbido del ventilador de la computadora y el parpadeo de los datos en la pantalla. La guerra ya no era virtual y el reloj corría. Capítulo 12. Punto de intrusión. Dan estaba dentro. El entorno del juego se desplegaba como siempre. Desiertos infinitos, edificios bajos, las siluetas de los drones patrullando el cielo. Pero esta vez no jugaba. Esta vez él era el anzuelo. La voz de K0R3 sonó en su auricular, fría y controlada. Mantente conectado. Si el sistema reacciona, necesito saberlo en tiempo real. Voy a lanzar el ataque. Empieza en 3, 2, 1. Dan se quedó inmóvil, en la sala de jugadores, observando a los demás avatares. Todo parecía normal. Los movimientos preprogramados, las animaciones, las armas colgadas en los soportes. Pero detrás de esa fachada, las paredes digitales empezaban a resquebrajarse. El monitor secundario de Dan mostraba líneas de código corriendo, datos que se filtraban en tiempo real. K0R3 había logrado insertar un paquete de intrusión, disfrazado como simple tráfico de red. Una grieta, mínima, pero suficiente. Estoy dentro de los primeros servidores, espejo, murmuró K0R3, sus dedos corriendo sobre el teclado. Pero es solo superficial. Necesito acceso a los nodos principales. Ahí es donde guardan los registros reales, los de verdad. Dan tragó saliva, los ojos fijos en el entorno. Por unos segundos, todo siguió igual. Pero entonces lo notó. Un leve parpadeo en el cielo virtual, como una distorsión. Las nubes se congelaron en su movimiento. Los reflejos en las armas parpadearon de forma errática. K0R3, susurró Dan. Algo está pasando. Lo sé, respondió ella, sin perder la calma. El sistema detectó la anomalía. Están corriendo un protocolo de defensa. Tengo que acelerar. Las líneas de código en la pantalla se volvieron frenéticas. Dan vio cómo los avatares en la sala se quedaban quietos, congelados. El juego entero, como si alguien hubiera presionado pausa. Solo él se movía. Solo él respiraba. Una advertencia apareció en su pantalla. Mantenimiento de servidores. Restablecimiento en curso. Pero Dan ya entendía el lenguaje oculto detrás de esa frase. Lo encontraron. El sistema sabía que alguien estaba dentro, buscando, hurgando. Dan, escúchame, dijo K0R3 con rapidez. Si desconectas ahora, perderemos el acceso. Si te quedas, pueden rastrear tu ubicación real. Decide, ya. Dan miró la pantalla.
El entorno seguía congelado. Su reflejo, tenso, sudoroso, lo miraba desde el monitor. Eligió. Me quedo. Termínalo. Consigue lo que necesites. K0R3 no dijo nada. Solo se escuchó el tecleo frenético y los datos corriendo. Segundos después, su voz volvió, ahora con un leve matiz de triunfo. Lo tengo. Acceso parcial al servidor madre. No es todo, pero es un principio. Es algo antes de que detecten la traza completa. Dan suspiró, pero el sudor seguía corriendo por su espalda. El sistema se reinició. La sala de jugadores desapareció. La pantalla se apagó. Pero esta vez no era el final. Era solo el principio. Capítulo 13. Ignorancia y sangre. El chat general del Proyecto Halcón estaba lleno de bromas, memes y estrategias superficiales. Miles de jugadores conectados, planeando ataques, compartiendo videos de sus misiones más espectaculares, celebrando sus rangos. Para ellos seguía siendo un juego. Para ellos, la guerra seguía siendo una simulación. Dan observaba en silencio desde la sala de jugadores, su avatar apoyado contra una de las paredes virtuales, fingiendo normalidad. Por dentro hervía. Nadie sospechaba. Nadie hablaba de los fallos, el hangar real, de las grietas en el sistema. Solo él y K0R3. Solo ellos sabían que la pantalla no era una frontera, sino una cortina. Pero entonces, la atmósfera cambió. Un nuevo mensaje apareció en el chat general, acompañado de un aviso en el foro privado del juego. Importante: luto en la comunidad. Los jugadores se amontonaron virtualmente en la sala de chat. Dan, con el estómago encogido, abrió la publicación. Las palabras golpearon como un martillo. Con profunda tristeza, informamos el fallecimiento de nuestro compañero Ghost Piso 7, también conocido como Eric Keller, a causa de un trágico accidente automovilístico ocurrido esta madrugada en las afueras de Berlín. Eric era un miembro respetado y valioso de esta comunidad. Su pasión por el juego y su habilidad táctica lo convirtieron en un referente para muchos. Que descanse en paz. Dan se quedó congelado. El resto de los jugadores llenaban el chat con mensajes de condolencias. Qué triste, siempre fue un crack. Lo conocí en un torneo, buena persona. Que en paz descanse, hermano. Dan apretó los puños. Él sabía que eso no había sido un simple accidente. El momento de la huida, la persecución. La pantalla parpadeó con una notificación privada. K0R3 quiere iniciar un chat seguro. Sin dudar aceptó. La imagen de K0R3 apareció. Su expresión era más seria que nunca. Detrás de ella, las sombras de su habitación oscura. Fue el Mossad, dijo sin rodeos. Confirmado. Intercepté comunicaciones. El accidente de Ghost no fue un accidente. Lo sacaron de la carretera. Lo cazaron. Dan sintió un vacío en el pecho. El peso de la verdad era real. ¿Por qué ahora? ¿Cómo lo supieron? K0R3 le dio la cabeza. Porque nos estamos acercando. Porque ya no somos solo jugadores metidos en su simulación. Somos una amenaza. Dan cerró los ojos un segundo. Respiró profundo. La guerra ya no estaba al otro lado de la pantalla. La guerra estaba en su puerta. Capítulo 14. El ruido en las sombras. El sonido del teclado resonaba en la habitación vacía. Dan no podía dormir, no podía comer, solo podía observar y esperar. Había desconectado su router 3 veces, cambiado las contraseñas, sellado la cámara del portátil con cinta negra. Pero el miedo no venía del mundo digital. El miedo estaba en la calle. La ventana de su apartamento daba a un callejón angosto. Autos desconocidos se estacionaban al frente. Gente que nunca había visto caminando por su edificio. Tal vez era coincidencia. Tal vez no.
La paranoia se le había metido en la piel como veneno. Miraba por encima del hombro al ir al supermercado. Evitaba rutas fijas al salir. Saltaba al menor sonido de su teléfono. Cada vez que escuchaba el nombre Ghost Piso 7, su pecho se apretaba. El recuerdo de la pantalla. Accidente en Alemania. La voz de K0R3. ¿Fue hermosa? Dan ya no jugaba. El juego había terminado. La computadora estaba encendida, pero el icono del proyecto Halcón seguía sin tocarse. El acceso que K0R3 había conseguido estaba congelado, esperando el siguiente movimiento. Pero Dan no sabía si daría ese siguiente paso. Sabía lo que eso implicaba. Sabía que la guerra ya no era un juego. Sabía que si intentaba exponer todo, si cruzaba esa última línea, no habría marcha atrás. Ni para él, ni para K0R3, ni para nadie que supiera la verdad. El timbre de su apartamento sonó, fuerte, seco, implacable. Dan no se movió. Su respiración se volvió un susurro. El silencio era absoluto. ¿Un vecino? ¿Una entrega equivocada? ¿O ellos? El timbre sonó de nuevo. Dan cerró los ojos. En su mente solo una certeza. La partida seguía en marcha, pero ya no sabía si estaba ganando o si solo estaba sobreviviendo. Capítulo 15. Ecos del pasado. El cursor parpadeaba en la pantalla. El protocolo de filtración estaba listo. Los documentos, las imágenes del hangar real, los registros interceptados, las rutas de comunicación, todo armado, todo limpio. Una sola pulsación del teclado y el mundo sabría la verdad. Dan no respondía. Ghost Piso 7 estaba muerto y ella estaba sola. K0R3 contuvo el aliento, los ojos fijos en la pantalla. Por años había soñado con este momento: exponer el sistema, romper las mentiras, desmantelar lo que los gobiernos escondían detrás de la fachada digital. Pero justo cuando su dedo rozó la tecla de enviar, apareció una notificación, un mensaje entrante, sin remitente, sin rastreo, solo un conjunto de caracteres encriptados, avanzados, antiguos, un estilo que reconoció al instante. Sus manos temblaron levemente al descifrarlo. Solo tardó unos segundos. El contenido apareció en la pantalla, frío, preciso, personal. ¿Recuerdas la cabaña en Galilea? El lago. El día en que perdiste el diente al caer del columpio. Yo estaba ahí. Yo lo vi. No publiques nada. No entiendes lo que estás haciendo. No soy tu enemigo, pero si cruzas esa línea, te destruirán. A ti, a todos los que toques. Te sigo cuidando, mi querida Lea. K0R3 sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lea. Solo su familia usaba ese diminutivo. Solo en su infancia. Solo él. El cursor seguía parpadeando. La ventana de filtración seguía abierta, pero la certeza se había quebrado. Todo se volvía incierto. La verdad estaba ahí, al alcance de su mano, pero ahora una sombra aún más grande se cernía sobre ella. Vieja, personal, irrompible. K0R3 cerró los ojos. No presionó la tecla. El juego no había terminado. Solo estaba entrando en su parte más oscura.